Él solo quería jugar como los demás niños. Nadie nace deseando esconder su risa. Había una vez un niño con los ojos grandes, demasiado grandes para su edad. No era por su tamaño, sino por la manera en que miraba el mundo, con una mezcla de hambre, miedo y esperanza, como si en cada rincón buscara algo que nunca llegaba. Él no pedía mucho, no pedía consolas, ni dulces, ni viajes. Solo quería jugar, correr con otros niños, gritar sin que lo callaran, pintar sin que lo juzgaran, reír sin que lo hicieran sentir culpable. Pero en su casa la risa era sospechosa. El silencio era la regla. Vivía en una pequeña casa al borde del pueblo. Tenía un patio de tierra seca, sin flores. A veces salía al patio con sus juguetes viejos, rotos, descoloridos. Un carrito sin ruedas, un muñeco sin cabeza, un avión de madera que ya no volaba. Cada juguete era un pedazo de su alma, desgastado, olvidado, herido. Y cada vez que algo le dolía, una palabra, un grito, una noche con hambre, una bofetada sin razón, él salía al patio, cavaba un hoyo y enterraba un juguete. No lloraba, no hablaba, solo enterraba. Al principio parecía un juego raro, pero con el tiempo era como si cada objeto que desaparecía bajo la tierra se llevara un pedacito de su dolor, como si esconder lo roto fuera la única manera de seguir. Una vez, su maestra lo encontró en el recreo, sentado solo, con tierra en las uñas y una mirada perdida. «¿Qué haces solito, mi amor?», le preguntó con dulzura. Y él, sin levantar la vista, dijo algo que ella jamás olvidó. «Estoy buscando un lugar donde no duela ser niño». Esa frase se le quedó clavada en el pecho como un clavo frío. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo un niño deja de buscar juegos y empieza a buscar refugios? Porque él no quería mucho. Solo quería jugar como los demás niños, saltar sin que lo frenaran, soñar sin que lo despertaran a gritos, dormir sin miedo a los pasos del pasillo. Pero en su casa, incluso dormir era un acto de valentía. Nadie veía las noches en que se tapaba los oídos con almohadas rotas. Nadie escuchaba los rezos que murmuraba bajo las cobijas, pidiéndole a un Dios que aún no conocía que le diera, por favor, solo un día sin dolor. Un día, solo eso. Y así pasaron los años, con tierra bajo las uñas y fantasmas bajo la cama, con juguetes sepultados y emociones también, hasta que un día el último juguete fue enterrado. Y algo cambió, pero esa parte aún no se ha contado. ¿Y tú? ¿Cuántas cosas tuviste que enterrar para sobrevivir? En el próximo capítulo, cada juguete enterrado era un recuerdo que dolía. Cada juguete enterrado era un recuerdo que dolía. No se entierran cosas, se entierran heridas. No era un patio, era un cementerio de memorias. Cada vez que ese niño tomaba un juguete en sus manos, no lo hacía para jugar. Lo sostenía como quien acaricia una despedida. Lo miraba. Por última vez le decía algo en voz bajita, palabras que nadie escuchaba, y luego se agachaba para abrir la tierra con sus dedos. La tierra siempre estaba seca, dura, terca, como si no quisiera recibir más dolor, como si incluso el suelo ya estuviera cansado de cargar tanta tristeza. El primer juguete que enterró fue el carrito rojo. Aquel día, su madre lo empujó contra la pared porque derramó un vaso de agua. El golpe no fue lo que más dolió, fue su mirada. Esa forma de mirar que te arranca la dignidad sin decir una sola palabra. Después vino el soldadito de plástico. Esa noche, su padre llegó borracho, no con palabras, con gritos, con cinturón, con rabia acumulada por años. El niño se escondió bajo la mesa, apretando el soldadito en el puño. Al día siguiente cavó otro hoyo, y así fueron desapareciendo, uno a uno. El avión de madera, cuando escuchó que era una carga para la familia.
el peluche azul, cuando su hermano mayor le dijo que era débil por llorar, la pelota de trapo cuando lo dejaron esperando bajo la lluvia, solo, frente a la escuela. No era un juego, era su manera de no volverse loco. Cada objeto sepultado no representaba solo un recuerdo, representaba una emoción que no sabía nombrar. Tristeza, miedo, abandono, vergüenza, cosas que un niño no debería conocer y que sin embargo él ya cargaba como si fueran parte de su piel. La gente lo veía y decía que era raro, que no, hablaba mucho, que no se juntaba con los demás, que siempre tenía las manos sucias. Nadie se preguntó por qué. Hasta que una tarde, mientras cavaba su 10º hoyo, algo se rompió por dentro. Se detuvo. Miró el juguete en sus manos, una figura pequeña de un superhéroe sin capa, y no pudo enterrarlo. Se quedó ahí, con los ojos llenos de agua, temblando, apretando el muñeco contra el pecho como si fuera lo último que tenía. Y en ese instante, una voz suave dentro de él susurró: ¿y si este no lo entierro? ¿Y si este lo guardo para cuando todo cambie? Pero el cambio aún no había llegado, y él aún no sabía que, para que algo nazca, primero ten que morir o ser enterrado, y que a veces lo que uno entierra vuelve a florecer. Solo que antes de florecer tenía que pasar por la noche más larga. Lo llamaban raro, pero nadie preguntaba por qué el dolor de un niño no siempre hace ruido, pero siempre deja marcas. En el salón él era el callado, el raro, el que nunca juega con nadie. Los otros niños pasaban corriendo, gritando, riendo a carcajadas. Él se sentaba en la esquina más alejada, con el cuaderno cerrado y la mirada perdida. Dibujaba a veces, pero no eran dibujos de castillos ni dragones. Eran sombras, árboles secos, casas sin ventanas, un sol que nunca sonreía. «¡Ahí va el niño tierra!», gritaban algunos. «Seguro, se cree brujo», decían otros entre risas. A veces le escondían sus cosas. Le tiraban el almuerzo, le empujaban en fila. Pero lo que más dolía no eran las burlas, era la indiferencia. Los adultos lo veían pasar y simplemente decían: «Es un niño difícil, debe tener problemas en casa, pero ya se le pasará». Hay niños así, introvertidos. Nadie se sentó con él a preguntar por qué no hablaba, por qué tenía siempre la ropa manchada de tierra, por qué no traía lunch, por qué su mochila olía a humedad, por qué sus dibujos pedían auxilio sin palabras, porque no gritaba, porque no se rebelaba, porque no mordía ni lloraba en público. Y en un mundo donde solo el escándalo recibe atención, su silencio fue su condena. La maestra lo observaba con cierta distancia. Un día le pidió que hiciera una presentación frente al grupo. Él se quedó congelado, las palabras no salían, las manos le temblaban. Todos rieron. Y esa noche, al llegar a casa, enterró su cuaderno. No volvió a escribir durante meses. Un día, mientras todos jugaban fútbol, él se acercó con timidez con una pelota vieja que encontró en la basura. Quiso unirse, solo quería una oportunidad, pero uno de los niños le gritó: «Vete con tus hoyos, niño loco», y algo en él se apagó, como si una parte aún creyente se hubiera rendido. Desde entonces, dejó de intentar. Pasaba los recreos, dibujando círculos en la tierra con un palito. A veces se le veía hablando solo. A veces solo observaba el cielo, como si esperara que algo o alguien bajara por él. Porque la verdad es que no era raro. Era solo un niño herido que no sabía cómo pedir ayuda, y su alma, aún pequeña, ya estaba cubierta de cicatrices invisibles. Lo que nadie sabía era que ese silencio que tanto incomodaba era un escudo, y que detrás de ese escudo se escondía un dolor tan profundo que, si alguien lo hubiera tocado con amor, habría estallado en lágrimas. Pero nadie lo tocó, nadie preguntó, y el niño siguió cavando hacia adentro. Él lo llamaba papá, pero no lo era un hombre. Puede dar órdenes,
Un padre da abrigo. Él decía papá porque no conocía otra palabra. Así le habían enseñado. Así todos le decían. Pero en el fondo sabía que algo no encajaba. Los otros niños hablaban de sus padres con una mezcla de respeto y amor. Algunos se enorgullecían cuando iban por ellos a la escuela. Otros esperaban con ansias los fines de semana para jugar juntos. Él, en cambio, temía cada atardecer. El kittle, sonido de las llaves abriendo la puerta, no significaba hogar, significaba alerta. Era la señal de que debía estar invisible, silencioso, sin errores. A veces, con solo un vistazo, ese hombre sabía si algo estaba mal, y lo mal podía ser cualquier cosa. Una risa, un vaso fuera de lugar, un zapato sin alinear, un suspiro más alto de lo permitido. Y cuando eso pasaba, venía el castigo. No eran golpes siempre, a veces sí, con cinturón, con manos, con lo que hubiera cerca. Pero lo que más dolía eran las palabras. Eres una decepción, no sirves para nada. Tu madre debería haberte dejado en la calle. Frases como cuchillos, dichas con calma, con una voz fría, casi elegante, porque él no gritaba mucho. Golpeaba sin levantar la voz, y eso confundía más. El niño no entendía por qué ese hombre, al que todos respetaban afuera, se transformaba dentro. Por qué en la iglesia hablaba de Dios, y en casa escupía odio. Por qué se reía con sus amigos y lo miraba a él como si fuera una plaga. Una vez, el niño lo escuchó decir por teléfono, «Ese chamaco no es mío, pero aquí está y ¿qué le voy a hacer?». Esa noche enterró 2 juguetes, porque no era su padre, nunca lo había sido, y aún así lo llamaba papá. No por cariño, por necesidad, por costumbre, porque ¿cómo se llama a alguien que vive contigo, que impone reglas, que castiga, pero no te cuida? Hubo una ocasión en que el niño tuvo fiebre, alta, temblaba, no podía levantarse. Su madre, nerviosa, pidió ayuda. El hombre, sin mirarlo, dijo, «Que se le quite solo, no es tan débil como parece, que se haga hombre de una vez». Y así, con la frente ardiendo, el niño escuchó cómo se cerraba la puerta del cuarto. No hubo abrazo, ni medicina, solo el frío de las sábanas y el temblor de una infancia ignorada. Pero hubo algo más. Esa noche soñó. Soñó que alguien lo levantaba en brazos, que lo envolvía en una manta, que le acariciaba el cabello y le decía, «No estás solo, yo te vi». No era el hombre de la casa, era una figura que brillaba, un susurro cálido, una promesa. Desde ese día, cada vez que ese hombre lo humillaba, él cerraba los ojos y pensaba en esa voz. Era su primer refugio, invisible, sagrado, porque aunque no sabía orar, algo dentro de él ya empezaba a hablar con el cielo, y aunque el mundo le gritaba que no valía, algo en su alma comenzaba a despertar. Y lo más poderoso es que, aún sin saberlo, ese niño ya estaba sembrando fe, enterrando el dolor, pero también la semilla de su redención. En el fondo del hoyo encontró una luz. Dios no siempre llega por la puerta. A veces aparece en la tierra donde enterramos lo que más duele. Fue una tarde cualquiera. El cielo estaba nublado, como casi siempre en su pequeño mundo. El niño estaba solo, otra vez, con el corazón cansado, con los ojos vacíos. Había llorado en silencio todo el día, pero ya no tenía lágrimas, solo tierra entre los dedos y una sensación de estar desapareciendo por dentro. En sus manos sostenía el último juguete que le quedaba, una figura de plástico que ya no tenía forma definida. Era algo entre un guerrero y un monstruo, pintado con crayones y arañado por los años. Ese juguete lo había acompañado desde 1900, que tenía memoria, y aunque estaba roto, no se atrevía a enterrarlo, pero ese día fue diferente. Había escuchado algo que le desgarró el alma. Tú no fuiste un regalo,
Fuiste un error, lo dijo su madre sin mirarlo, sin pensar, como quien escupe algo para desahogarse, pero él lo sintió como una sentencia. No era deseado, no era amado, no era de nadie. Con las manos temblando fue al patio, cavó como siempre, rápido, con furia, como si quisiera desaparecer todo a la vez, y cuando el hoyo fue lo suficientemente hondo, se quedó ahí, arrodillado, con la figura entre las manos. No la soltaba. Si existe un Dios, susurró con voz quebrada, ven por mí, por favor, estoy aquí abajo. No sabía rezar, nadie le enseñó, pero en ese susurro había más verdad que en 1000 oraciones vacías. Y entonces algo ocurrió, no fue una voz, no fue una visión, fue una presencia. Un calor suave subió desde el suelo, un temblor pequeño, como cuando algo sagrado toca lo humano. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Era como si alguien lo estuviera abrazando por dentro. Sintió por primera vez que no estaba solo. Algo lo veía, algo lo escuchaba, y aunque no entendía el nombre ni el rostro, supo que era alguien. Yo te encontré, dijo esa voz sin sonido, aunque te hayas enterrado. El niño no movió los labios, solo lloró. Lloró como nunca antes, como si su alma estuviera limpiando años de silencio, y por primera vez dejó el juguete fuera del hoyo, no lo enterró, lo colocó sobre la tierra como quien deja una ofrenda, y se quedó ahí, sentado, mirando el cielo que empezaba a abrirse entre las nubes. Había algo nuevo en él, no era alegría, era esperanza. Esa noche no hubo gritos, o sí los hubo, pero no entraron en su pecho, porque ya no estaba vacío. Había algo habitando dentro, algo que no se podía explicar, pero que se sentía más real que cualquier golpe o palabra cruel. Desde ese día, el niño comenzó a hablar en secreto con esa presencia, a veces en susurros, a veces con pensamientos. Le contaba sus días, le pedía fuerzas, le preguntaba por qué dolía tanto, y aunque no siempre recibía respuestas claras, algo en su corazón sabía, alguien lo estaba escuchando. Porque cuando la tierra se abre por dolor, el cielo también se abre por compasión. Y si sí hay color para mí, el corazón herido no se cura con promesas, se cura con presencia, con paciencia, con amor que no huye. El niño había dejado de enterrar juguetes, no porque ya no doliera, sino porque algo dentro de él había empezado a despertar. Después de aquella tarde, cuando sintió esa presencia en el fondo del hoyo, empezó a mirar el mundo con una pequeña pregunta temblando en sus pensamientos. ¿Y si sí hay color para mí? Era una duda nueva, un hilo de luz atravesando su oscuridad. No una certeza, pero sí una sospecha hermosa, de que tal vez no estaba condenado a vivir así para siempre. A veces se sorprendía imaginando cosas. Dibujaba con ramas sobre la tierra, una casa con ventanas grandes, una mesa con pan caliente, 2 manos que no golpeaban, una voz que no hería. Y luego se detenía, asustado, como si soñar fuera peligroso, como si imaginar lo bueno fuera traición a su propia historia, porque el trauma, cuando se vuelve casa, no deja que salgas sin culparte. Una tarde, la maestra les pidió que dibujaran su lugar feliz. Los demás niños pintaron parques, playas, cumpleaños, superhéroes. Él, en cambio, dibujó una cueva oscura, con una vela encendida en el fondo. La maestra lo miró en silencio. No lo juzgó, pero tampoco preguntó, y él pensó, tal vez así es mi lugar feliz, oscuro pero con un poquito de luz. Esa noche, mientras su madre dormía y el hombre de la casa no había regresado, el niño salió al patio. Se sentó frente a la tierra donde había dejado su último juguete
y empezó a hablar bajito. ¿Tú crees que algún día yo también pueda tener color? Silencio, solo el viento entre los árboles. Pero algo en su pecho se movió, como una caricia desde adentro. ¿Y si sí hay color para mí?, repitió. ¿Y si lo estoy buscando donde no está? El miedo lo interrumpía. Le decía que no soñara, que no valía, que todo seguiría igual. Pero esa noche el susurro fue más fuerte. Yo te pinté con mis manos. No naciste para vivir en gris. No supo de dónde vino esa frase. Tal vez la imaginó, tal vez la escuchó en lo más profundo de su alma, pero fue tan real, tan cierta, que no pudo ignorarla. Al día siguiente pidió un lápiz de color prestado, solo uno. Con ese solo color, azul cielo, empezó a dibujar. Primero el mismo juguete que había dejado sobre la tierra, luego un árbol, después una mano sujetando la suya, y por primera vez no rompió el dibujo. Lo guardó y no lo enterró, era solo un papel, pero para él era como plantar una semilla. Una pequeña victoria contra la sombra que lo habitaba. Pero la batalla interna no terminó ahí. El hombre de la casa seguía gritando. Su madre seguía ausente. Los niños en la escuela seguían burlándose. Nada cambió afuera. Pero algo estaba cambiando adentro. Ya no se creía cada palabra que lo destruía. Ya no aceptaba todo lo que dolía como si fuera destino. Ya no enterraba sus partes rotas, sino que empezaba, de a poco, a recogerlas. Porque la verdadera guerra no era con los demás. Era contra la voz que le decía, no mereces ser feliz. Y cada vez que dibujaba un nuevo color, esa voz perdía fuerza. Porque el corazón, cuando empieza a recordar quién es, ya no quiere volver al pozo. Él cavó su propio milagro. Los milagros no siempre llegan volando. A veces se cavan con las manos, entre tierra y fe. Pasaron los años. La tierra del patio seguía allí, seca, marcada por los agujeros del pasado. Pero ahora el niño, ya no tan niño, la miraba diferente, como si cada herida abierta en ese suelo guardara un secreto sagrado, como si debajo del dolor hubiera algo más. Una tarde, sin motivo aparente, volvió al patio. Sus pasos eran lentos. Sus manos ya no temblaban como antes. Se arrodilló en el mismo lugar donde había enterrado su primer juguete. Y por primera vez no lo hizo para esconder nada, sino para buscar. Empezó a cavar, no por desesperación, sino por propósito, no con rabia, sino con esperanza. La tierra cedía fácil, como si también estuviera esperando ese momento. Y ahí estaba, envuelto en una bolsa de plástico vieja, rota por el tiempo, apareció el carrito rojo, oxidado, sin ruedas, sin pintura. Lo sostuvo en sus manos y lloró. Pero ya no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de reencuentro con él mismo, con el niño que había sido, con la parte que sobrevivió y que ahora despertaba. Uno a uno comenzó a desenterrar los demás. El soldadito, el avión de madera, la pelota de trapo, el muñeco sin cabeza. Cada objeto traía consigo un recuerdo, una escena, un golpe, un abandono, una frase que marcó, pero esta vez los sostenía diferente. Como quien mira a los ojos a su propio pasado y dice, no te odio, te perdono, ya pasó. En ese momento comprendió algo que ningún adulto le había explicado. No se trata de olvidar el dolor, se trata de no vivir más desde él. Se levantó, colocó todos los juguetes sobre una manta vieja, los limpió con cuidado como si fueran reliquias, y luego hizo algo que jamás pensó hacer. Los pintó, con pinceles baratos y colores vivos, rojo, amarillo, verde, azul. Les devolvió la vida que nunca tuvieron, no como eran antes, sino como él los habría querido. Fue su manera de redimir su historia, de darle color al gris, de demostrarle a su propia alma que sí había belleza después del horror, y mientras pintaba,
hablaba con Dios, no con palabras ensayadas, con gratitud real. Gracias por haberme visto cuando nadie más lo hizo. Gracias por haberme sostenido cuando yo mismo quise soltarme. Gracias por no dejarme morir por dentro. Ese fue su milagro. No una sanación instantánea, no una luz del cielo, no una voz en medio de un relámpago. Fue un corazón que eligió recordar y no odiar. Un niño que eligió perdonar sin que nadie se lo pidiera. Un joven que eligió sembrar colores, donde antes solo había tierra y olvido. Y ese milagro no solo lo salvó a él, también le mostró que hay otros allá afuera, niños que aún están cavando, escondiendo su dolor, enterrando lo que más aman para no sentir. Y él ahora tenía algo para decirles, algo que solo alguien que estuvo allí puede decir. No estás solo. Lo que enterraste no está muerto, solo está esperando ser rescatado. El niño que fue salvó al hombre que es. No hay futuro sin reconciliación con el niño que llora en nuestro pasado. Ahora es un hombre. Camina recto, habla con firmeza. Pero si lo miras a los ojos, hay algo más que madurez. Hay memoria, no la memoria del rencor, sino esa que te recuerda de dónde vienes, para no olvidar lo que costó llegar. Él no habla mucho de su infancia, no cuenta detalles innecesarios, pero cuando lo hace, su voz baja, se vuelve íntima, casi sagrada, porque sabe que está hablando del niño que lo sostuvo cuando todo quería derrumbarlo. Ese niño, ese que enterraba juguetes para no sentir, que rezaba sin saber a quién, que vivía en un campo de batalla sin trincheras, ese mismo niño fue el que lo salvó. No fue un adulto, no fue un psicólogo, no fue un libro. Fue ese niño invisible, ese que, aún en el dolor más profundo, eligió no morir por dentro, porque él pudo haberse rendido, pudo haber enterrado más que juguetes, pudo haber enterrado su fe, su ternura, sus ganas de vivir, pero no lo hizo. Y ahora, ya adulto, lo comprende, cada lágrima escondida, cada dibujo hecho en tierra seca, cada oración tímida al cielo, cada vez que eligió no vengarse sino callar. Todo eso fue una semilla, y esa semilla floreció. Hoy trabaja con niños, niños con historias parecidas, niños que dibujan cuevas en lugar de castillos, niños que no saben cómo pedir ayuda. Y cuando los ve, no los mira como un profesional, los mira como quien se está mirando en un espejo antiguo. No estás loco, les dice, solo estás herido, y herido no es igual a roto. Y entonces sucede algo que ninguna teoría puede explicar. Los niños lo escuchan, lo sienten, confían, porque el alma reconoce a quien ha sangrado igual. A veces vuelve a su viejo barrio, pasa frente a la casa donde creció, la ve desde lejos, ya no le duele como antes. Es una ruina emocional que ya no tiene poder sobre él, pero no olvida, porque olvidar sería negar al niño, y ese niño merece ser honrado. Por eso en su casa nueva hay una caja especial. Dentro están los juguetes pintados, cada uno con su color, cada uno con su cicatriz. Cuando alguien le pregunta por ellos, él sonríe. Son mis trofeos, dice, no por haber ganado una guerra, sino por haber elegido no convertirme en el enemigo. Porque al final esa es la verdadera victoria, no repetir la cadena, no volverse sombra de la sombra, no devolver al mundo el mismo veneno que te dieron. Y mientras otros buscan héroes en historias lejanas, él sabe que su mayor héroe es ese niño pequeño, sucio de tierra, temblando en el fondo del patio, que eligió creer. Hoy, cada vez que ve a alguien queriendo rendirse, les cuenta su historia, pero no la termina. Se detiene justo antes del final. Mira a los ojos y pregunta, ¿tú también enterraste algo para no sentir? Y en ese silencio nace una nueva historia.